Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Bueno, buenas noches, bendiciones, bendiciones. Usted está en la programación. Cristo es la respuesta. Así de que, amado oyente, gracias por su fina sintonía. Bueno, estamos agradecidos con nuestro Dios por permitirnos allí llegar a donde usted quiera que usted esté, hermano. Gracias por estar en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo, 100.9 FM en Atlanta, Georgia, y también por Radio Shekina, 95.1 FM allá en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Qué gusto saludarle, hermano, pues agradeciendo a nuestro Dios porque nos permite otro día más y otro mes más, que ya vamos al segundo mes de este año. Y bueno, los días están pasando rápidamente, hermano y hermana, y que hay que aprovecharlos en el nombre de Jesús. Así de que agradecemos por su tiempo y por su sintonía. Súbale el radio ahí donde está, súbale el celular ahí donde se encuentre, que apenas empezamos. Y bueno, pues ya tenemos a la profeta en la línea y que nos da mucho gusto saludarle. Profeta, buenas noches, bendiciones, está en el aire. Bendiciones, hermano Carlos, bendiciones, hermano Tony, y todos los radioyentes que nos han permitido entrar en sus hogares. Muchísimas gracias por abrir sus puertas, sus hogares, sus corazones y sus mentes para que la palabra de Dios pueda ser transmitida a través de estos medios. Y si usted tiene alguna pregunta, siéntase en confianza en llamarnos, comunicarse con nosotros. Y también si usted tiene una petición de oración, póngala aquí y nosotros vamos a estar orando por ella. Y obviamente pues vamos a continuar orando por esas peticiones de oración para que el Señor se glorifique en todo lo que nosotros hacemos. Amén, hermano Carlos. Bueno, usted comuníquese a cabina allí, mande sus mensajes de texto, tanto como allí en Radio Conquistadores para Cristo y también allá en Ciudad Juárez, Radio Shekina. Allí también usted mande sus mensajes. Estamos saliendo por todos lados, gracias a Dios que estamos usando todos los medios de comunicación, tanto aquí por Radio Conquistadores para Cristo y también por Radio Shekina. Así de que, hermanos, agradecemos. Y bueno, Dios se está moviendo grandemente, hermano. Lo único que necesita Dios es un poco de fe y bueno, amigo y amiga, nosotros le invitamos para que acepte a Jesús y no pierda el tiempo, no pierda la oportunidad, no espere que venga un sacudión, quiero decir que venga un terremoto y que la tierra se mueva y que usted no tenga la oportunidad ni siquiera de abrir sus labios, su boca para pedir perdón por sus pecados. Así de que Dios está haciendo cambio, profeta. Dios se está moviendo. Hace un rato me mandaron un video de un sacerdote que se dio cuenta que estaba predicando erróneamente. ¿Y quién es el que hace eso? Es el Señor, y agradecemos al Señor que Dios está sacando a aquel pueblo, que lo está trayendo a los pies de Él, y que por eso tenemos que predicar al Señor, profeta, hasta por nuestro testimonio y no ser unos religiosos, querer nosotros meter a la gente a la fuerza, sino que es el Espíritu Santo, dice la palabra, que los convence de todo pecado, profeta. Amén. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que está encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que pues tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder entender que Dios nos está hablando. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por
esta programación, y todos nuestros amigos que bueno, que han estado pues como ese sacerdote, ¿no? Que se dio cuenta de que estaba enseñando, dando una enseñanza equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene misericordia por su pueblo. Dios siempre abre los ojos del entendimiento, y esa debe de ser nuestra oración. Como dice la Biblia, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios. Amén, hermano Carlos. Así de que sí, hermana, hacemos la cordial invitación, tanto como al hermano, a la hermana, si se has alejado de los caminos, Señor. Hermano, hermana, no hay nada bueno allá afuera y no vas a encontrar nada bueno. Y bueno, aquí tenemos el privilegio de servirle, de cantarle, de exaltar al Señor, de predicar su palabra. Y bueno, hay muchas maneras de servirle al Señor, y que por algo o por alguien que te hayas alejado de los caminos del Señor, entonces te vas. Pero ¿qué culpa tiene el Señor? El Señor es el que murió y resucitó, y que está a la diestra de Dios Padre allí esperándote. Así de que no pierdas el tiempo más en el mundo, porque las consecuencias que vendrán a este mundo no son buenas. Los juicios, la tierra. Dice la palabra que la tierra, profeta, la tierra está gimiendo, quiere ser transformada. Quiere ser restaurada. ¿Por qué? Porque tanto pecado, tanta maldad, tanta destrucción, tanta gente que contamina la tierra, hermana, por echando basura, químicos y todo eso. Y eso también está afectando hasta el mar, los peces y todo lo que se lleva, toda esa contaminación, profeta. Bueno, en realidad nosotros tenemos que entender que hay principios bíblicos que Dios nos entregó la tierra, y esta tierra fue entregada para el hombre, para el ser humano. ¿Y qué sucedió? Pues el Señor nos dio a que administráramos la tierra. Cuando nosotros hablamos de administración, ¿qué quiere decir eso? Digamos que yo soy la dueña de un terreno, ¿no? Y le doy a mi administrador que me cuide ese terreno mientras yo no estoy ahí. Entonces, él tiene derecho a sembrar, tiene derecho a cosechar, tiene derecho a comer del suelo, pero esa tierra no es de la persona que la administra, es del dueño. ¿Y qué sucede? Un día esa persona va a venir y va a pedir va a pedir su terreno, ¿no? Y vamos a tener que darle cuentas a Dios. Me gusta esa parte donde habla de que a uno el Señor le dio un denario, a otro 2 denarios, a otro 3 denarios, a otro 4 y a otro 5. Y dice la Biblia que el de que tenía 5 le devolvió 10, y el que tenía 4 le dio 8, y el que tenía 3 le dio 6, el que tenía 2 le dio 4, pero dice que hubo uno que no hizo nada con ello, y le dijo: Señor, yo sé que le dice, yo sé que tú eres un hombre duro o severo, y le dice que cosechas donde no sembraste. Entonces, cuando las personas tienen una mala impresión de Dios, de que Dios es malo, de que Dios está esperando castigarlos, entonces la persona simplemente no conoce a Dios y no va a hacer nada con lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué sucede? La tierra cae bajo maldición, pero la tierra Dios se la entregó al hombre, Adán. Adán con su pecado se la entregó al enemigo, se la entregó al diablo, pero Cristo recuperó la tierra. Eso es lo que nosotros debemos de entender. La recuperó y la ha dado de administración a la iglesia. Y la iglesia tiene que tomar su lugar restaurando la tierra, pero también el ser humano tiene ¿cómo se dice?, la responsabilidad de no solamente restaurar la tierra, sino también tiene que liberarla.
La tierra tiene que ser libertada. Ahora, vamos aquí a Levítico 18, ¿no? En Levítico 18 dice así, 18, 19. Hay pecado, hay transgresión, hay iniquidad, hay lo que Dios le llama abominación. Entonces, los pecados tienen niveles y lo voy a poner así. Digamos un ejemplo, una persona que estando casada se mete con otra persona, ¿no? ¿Qué sucede? Ese fue un pecado. Y el pecado es como cuando usted tira una piedra a un lago, así yo lo comparo, ¿no? Oímos el sonido, oímos el bloop, pero ¿qué pasó? Nada pasó. O sea, la tierra se escondió en el lago y parece que no pasó nada. Pero luego viene lo que le llamamos la transgresión. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es el resultado de ese pecado. Y es como los aros que nosotros miramos encima del lago, ¿no? Eso se llama ripple effect, se llama en inglés, ¿no? Que es los aros, los efectos de los aros. Muchas veces queremos deshacer los aros y terminamos haciendo más aros. Entonces, ¿qué es la transgresión? La transgresión es hasta dónde llegó ese pecado, qué fue lo que tocó, qué fue lo que sucedió. Entonces, un ejemplo, hay maldiciones financieras que llegan a través de ese pecado, hay enfermedades muchas veces que llegan a través de ese pecado, hay muertes prematuras, como lo miramos con el hijo de David, que él cometió ese pecado y que sucedió. Murió el bebé que estaba esperando Betsabé, murió su hijo Admon, que es el que violó a su hija Tamar, hubo una hija violada, y después miramos que muere al final Absalón. Entonces, ¿qué sucede? Pues todas estas muertes, el Señor le dijo, no se va a apartar la espada de tu casa. Entonces, y cuando hay derramamiento de sangre, entonces ese es otro pecado que contamina la tierra. Cuando miramos nosotros esos pecados, ¿no? Que Dios, que el ser humano cometió y el Señor le manda esta maldición al ser humano, ¿no? Ahí en el libro de Génesis 3 le dice 3:17, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces aquí estamos mirando que el pecado abre la puerta a la maldición a la tierra. Y dice ahí, con trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá. Y dice, y comerás de las plantas del campo. Entonces, esta maldición, cuando viene el segundo Adán, que es Jesucristo, él rompe esta maldición. Él la rompe. Pero es necesario que nosotros adoptemos la vida de Cristo, que la tierra reconozca que los hijos de Dios viven en esta tierra. Otra maldición que está ahí en Génesis 4 es cuando Caín mata a su hermano Abel y el Señor le pregunta, Abel, le dice Caín, ahí le dice en el 9, le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí estamos mirando las maldiciones por violencias, por asesinatos. ¿Qué pasa? La tierra fue contaminada, pero dice que la sangre de la persona clama desde la tierra. Y dice el 11, ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dice, cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Y luego dice, vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? La persona no puede tener posesiones de tierra, la persona no puede tener casa, la persona es un vagabundo, es como esos homeless, ¿no? Que andan de allá para acá. ¿Por qué hay tantos homeless? Pues obviamente porque estamos mirando la tierra contaminada. Levítico 18:19 dice, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. O sea, aquí está diciendo que el hombre no debe tener relaciones con la mujer cuando ella está en sus días, ¿no? Y luego dice,
no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Aquí estamos mirando lo que son las contaminaciones. Una, no se puede acostar el hombre con su esposa mientras ella esté arreglando. Dos, dice aquí que el hombre que está casado no se puede acostar con una mujer que no sea su esposa, o al revés, ¿verdad? La mujer que está casada tampoco se va a meter con un hombre que no sea su marido. Y dice, tampoco darás tus hijos para ofrecerlos a Moloch. Hijo, dice, vas a ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Aquí está hablando de que no podemos ofrecer nuestros hijos a ídolos. ¿Y qué sucede? Pues eso lo hemos mirado, ¿no? De que gente que ha dedicado sus hijos a San Martín de Porres, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, todo esto son abominaciones. Y allí dice profanar el nombre del Señor. Y luego dice, y no te acostarás con varón como, dice, no te acostarás con varón como lo que fuera una mujer. Eso es una abominación a Dios. Entonces aquí está hablando específicamente del homosexualismo y dice, no se ayuntará ningún animal contaminándote con él. Entonces aquí estamos mirando que esto se llama bestialismo, cuando una persona tiene relaciones con un animal y se ha visto esas cosas que son contaminación a la tierra. Y aquí lo miramos, no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Entonces aquí estamos mirando lo que es una abominación, una perversión. Hay otro que es una aberración. Y dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas dice, voy a volver a leerlo, no os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se ha contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido. Entonces aquí estamos mirando que el pecado del ser humano, la aberración, la abominación, ¿qué pasa? Está contaminando la tierra, está enfermando la tierra. Entonces yo oigo esto de todo esto, ¿no? De que es de la agenda global que le dicen, ¿no? Y la agenda global, ¿qué es lo que propuso la ONU? Ok, la ONU propuso que hay demasiada gente y están eliminando la gente. ¿Ok? Estamos mirando que a través del COVID, que obviamente sabemos que no fue, que fue este COVID fue una enfermedad diseñada. Fue una enfermedad diseñada. Y se salió del laboratorio supuestamente. Las personas que iban a testificar las mataron. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuánta gente murió en el COVID? Murieron muchas personas mayores, los viejitos. En Suecia, cuando yo estuve allá, les están enseñando a los viejitos que se pueden matar, que pueden ellos quitarse la vida para que la siguiente generación siga adelante. Entonces, los están como los perritos, euthanize them se llama, ¿verdad? Cuando les quitan la vida. Entonces, estamos mirando todo ese tipo, ¿no? Y obviamente eso pasó con el COVID. Esta otra enfermedad que salió ahora está matando muchos niños, está destruyendo niños. Entonces, estamos mirando que hay personas que han enseñado de reducir la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supuestamente no tenemos suficientes recursos para sostenernos de la tierra. Eso es lo que dice. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios dijo al hombre, ¿verdad? Que sojuzgar la tierra, multiplicado. Dios quiere que la gente se multiplique. Pero ¿por qué quieren matar a la gente? Por una sola razón, el control. Quieren el control de la comida, quieren el control del dinero, quieren, entre más gente, menos control tienen. Entre menos gente, más control tienen. Entonces, ¿qué estamos mirando? Ahora están obligando a la mujer, obviamente no le dicen aborta a un niño, pero en China, por ejemplo, solamente puedes tener dos niños, no puedes tener más.
En el comunismo eso está muy controlado. Pero ¿qué sucede en países como los de nosotros, que no tenemos comunismo? Entonces, ¿qué están haciendo? Están enseñando el feminismo. ¿Para qué? Para que la mujer decida si va a tener o no va a tener. Entonces, estamos mirando ahora que la misma mujer está produciendo aborto. Y eso es un derramamiento de sangre. Eso está contaminando la tierra. Entonces, y si usted no quiere tener un bebé, yo le digo a las mujeres, no quiere tener un bebé, no se acueste con alguien. No abra las piernas, es simplemente. Pero usted no puede decidir si el niño va a vivir o va a morir una vez que usted ya lo lleva en su vientre. ¿Por qué? Porque ya tiene vida. Y eso es un derramamiento de sangre. Dice la Biblia que Dios detesta, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, aquí es donde están las situaciones que contaminan la tierra. Entonces, la tierra está siendo contaminada por el pecado. No está siendo contaminada porque nosotros hacemos esto o aquello. No, porque estamos mirando que Elon Musk está mandando todos estos cohetes al cielo. Ahorita tantos cohetes en el cielo, tantos aviones, entonces quieren controlar que la gasolina, que quieren controlar el diésel, que quieren controlar si tenemos huevos en la casa, quieren controlar si tenemos gallinas, mataron tantas gallinas, mataron tantas vacas, y en Italia no digamos, los sembradíos los destruyeron. ¿Por qué? Porque quieren tener control de la población. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios puede bendecir la tierra, porque dice, porque esta tierra se ha contaminado, dice Levítico 18:25, esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Aquí estamos mirando lo que dice la Biblia. La tierra ha vomitado sus moradores. Si usted mira todas esas caravanas que vinieron de Honduras, que vinieron de Centroamérica, todas caravanas que era la misma tierra vomitando la gente. La misma tierra vomitando la gente. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el mismo Estados Unidos está mandando gente de regreso a Colombia, está mandando de regreso. ¿Qué está haciendo? La misma tierra de los Estados Unidos los está vomitando. Entonces, si nosotros no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, la tierra no reconoce a los hijos de Dios. Pero dice ahí, pero en cuanto a vosotros, le está diciendo a Israel, guardaréis mis mandamientos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que está entre vosotros. Porque los hombres de esta tierra, que fueron antes de vosotros, han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó las naciones que estuvieron antes de vosotros. Entonces, aquí estamos mirando que la tierra responde. La tierra responde. En el libro de Romanos, Romanos 8, dice, Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación, estamos hablando de la tierra, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está esperando la tierra? La tierra está esperando la revelación de los hijos de Dios. Cuando la tierra reconoce los hijos de Dios, la tierra se alegra. Pero ¿qué sucede cuando no hay hijos de Dios, sino que hay hijos del diablo? Gente mentirosa, gente que hace abominación, gente que no cumple la ley de Dios. Eso contamina la tierra. Entonces la tierra misma se revela. Y ahí dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. De aquí estamos mirando
que cuando nosotros somos liberados, cuando nosotros somos sanados, cuando nosotros somos restaurados, la misma tierra nos reconoce y nosotros mismos, o sea, con la misma salud que tenemos, la misma salud, esa salud lleva también a la tierra. Hay un pueblito en Guatemala que se llama Almolonga. Usted lo pueden buscar allí en Google y busque esa historia en Almolonga. Se llama Transformaciones. Usted búsquelo en Google, se llama Transformaciones y le pone ahí Almolonga, Guatemala. ¿Qué sucedió en este pueblito de Guatemala? Este pueblito tenía un dios que obviamente los chamanes de ese territorio veneraban, que era San Simón, o también le dicen Maximón. Y ese ser, ¿no? Porque es un muñeco, si usted lo mira, es un muñeco de paja que está sentado y lo van y lo veneran y le traen licor, ¿no? Es el santo de los borrachos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Usted dice, no, pues es un muñeco, ¿no? Pero la gente le venera. Entonces, ¿qué sucede? Allí se mora un demonio. Entonces, la tierra comienza a contaminarse con ese mismo pecado. Entonces, ¿qué sucedió en Almolonga? La mayoría de hombres estaban presos en el alcoholismo, golpeaban a sus mujeres, había mucha violencia doméstica. Los hombres golpeaban a sus esposas simplemente porque no les gustaba cómo les cocinó la comida. Entonces, ¿qué sucedió? Eso se propagó de generación en generación. ¿Y qué sucedió? Habían tantas violencias que muchas veces tenían que mandar la gente borracha los fines de semana a otros lugares porque ya no cabían en las cárceles. Hasta que se levantó un pastor, el pastor se llama Mariano Riscachi. Este pastor se levanta y lo que sucede es que a él lo toman unos hombres y lo van a matar. Entonces, cuando le ponen la pistola en la boca, no dispara. La pistola no disparó. Entonces él se molestó. Él es un hombre muy humilde. Él es un hombre de campo y él es pastor. Entonces él dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Señor, que nosotros seamos la burla cuando en tu palabra yo encuentro de que somos cabeza y no cola? Entonces él empieza a preguntarse, ¿no? ¿Y qué hace? Reúne un pequeño grupo de personas, no era muy grande, era como unas cinco mujeres que son las de oración, ¿verdad? Usualmente las mujeres somos las que nos metemos mucho en oración. Y él empieza a orar con estas mujeres. ¿Y qué sucedió? Resulta que una de ellas se enfermó, una enfermedad de muerte, y lo mandan a llamar, ¿no? Y él va con ella y cuando va a orar, ella muere. ¿Y qué sucede? Dios la resucita. Y con esa gloria de que miraron esa resurrección, toda la familia se convirtió. Entonces empezaron a mirar que en esa oración los milagros se desataron, los prodigios se desataron. Y bueno, empezó la gente a convertirse. Tanto así que la iglesia que construyeron albergó más o menos 2.500 personas. Y así comenzaron a convertirse, a haber grandes conversiones. El caso que se llenó de iglesias y el 98% de esa región son cristianos. Entonces, ¿qué pasó después de esto, no? Solo 2% se quedaron alabando a sus muertos, ¿no? Ya ve que celebran el Día de los Muertos, que el Día de la Candelaria, que el día de todo esto. Solo 2% de esas personas, el 98% son gente fervientemente cristianos buscando de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Resulta que de allí la tierra fue sanada. Al punto, usted vaya, mi hermano, mírelo ahí en el Google, busque transformaciones y usted le pone Almolonga, Guatemala. Y usted va a ver cómo son la cantidad de los rábanos, son rábanos gigantescos, son las frutas que dan el maíz. Es una tierra
fértil. Y los científicos de aquí de Estados Unidos han ido ahí a mirar por qué la tierra produce tan buenos productos, porque ellos sacan 25 veces al mes los camiones de vegetales. Le llaman a ese lugar el jardín de Centroamérica, así se le llama a ese lugar. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido tan bendecida, tan fértil, la gente ha sido transformada, las familias ya no beben, sino que van buscando a Dios y la presencia de Dios se mueve a tal punto de que pasa, la gente allí tiene muchos negocios y esos negocios les ponen nombre, el nombre por ejemplo, le ponen tienda Jiré, tienda Jehová Jiré, Camino de la Cruz, o sea, las calles tienen los nombres bíblicos, Belén, o sea, todo es una cosa interesante. Mucha gente viaja ahí porque quiere mirar cómo se mira la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque la gente se convirtió, porque la tierra reconoce los hijos de Dios. Entonces, obviamente, esto trae bendición. Pero ¿qué sucede cuando tenemos gente adorando, gente chamanes, gente nahuales, gente así, que miramos que están, los mismos gobernantes están ganando porque están invocando estas deidades? ¿Qué sucede cuando miramos que las personas empiezan a adorar gente como adorar santos, como por ejemplo hay un narco santo, ¿no? Sabemos que ese es un narco santo y es un narco de violencia que es no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama ese narco santo, pero yo tuve un sueño con con este espíritu, ¿no? Recuerdo que yo estaba en una calle caminando cuando miré en un lugar que tenían un altar de la muerte y empecé a orar por ese lugar. Cuando yo oré por ese lugar, miré que la tierra tembló y se cayó ¿cómo se dice? Ese puente en Los Ángeles. Y cuando yo tuve ese sueño, al final, pues yo fui a orar por ese lugar y se cayó ese puente se cayó. Ese puente ya lo quitaron y tiene un nuevo puente. Pero eso lo hizo el Señor, porque Dios no quería ese espíritu de muerte ahí. Ahora bien, en ese mismo sueño que yo tuve, soñé que yo estaba en mi cama. Cuando estaba en mi cama, miré yo una sombra, miré cómo la luz del Espíritu Santo salió de la parte de atrás de mi cuarto, pero había una sombra. Entonces vine yo y empecé a reprender esa sombra. Y cuando lo reprendí, yo miré la cara de uno de mis hijos espirituales que estaba en rebeldía y que estaba en drogas. Él estaba en metanfetamina. Y el Señor me dijo, porque yo miré la cara del muchacho que se transformó en esta oscuridad. Y el Señor me dijo, este es el espíritu que persigue a Emanuel. Emanuel se llama el muchacho. Y me dijo 3 veces, Malverde, Malverde, Malverde. Entonces yo nunca había oído hablar de Malverde, no sabía quién era, pero el Señor me mostró y fui a hacer la investigación, obviamente, y me di cuenta que ese es un demonio, ¿no? Es un demonio que supuestamente protege, ¿no?, a los que trafican. Y recuerdo que cuando este muchacho regresó a la iglesia, todavía él estaba en drogas. Yo lo miré y le dije, ¿sabes, Manuel? El Señor me dijo, me contó esto en este sueño y se lo dije. Y yo entendí, le digo, que este espíritu te persigue. Y se sacó un escapulario del cuello donde traía Malverde, porque su mamá se lo dio y la mamá es narcotraficante y lo indujo a entrar en ese mundo de violencia. Entonces hoy él no tiene casa, no tiene carro, él vive en la calle y él está metido en la droga, perdió su familia, perdió sus hijos. Entonces, ¿qué sucede con estas maldiciones, ¿no?, que contaminan la tierra? Bueno, hay gente que viene y vende esa basura. ¿Y qué sucede? Hay gente que se muere. ¿Y esa maldición a dónde va a caer? A los hijos de ellos, a la familia de ellos. Entonces, muchas veces estamos mirando, esta gente está metida y no saben que está metida. Entonces, esto contamina la tierra, la muerte contamina la tierra.
violencia contamina la tierra, la idolatría contamina la tierra. Y todo esto hace que se abran portales en el mundo espiritual para que los demonios puedan ser activados. Y es cierto, le van a dar, obviamente el demonio les da beneficios, pero déjeme decirle, mi amado hermano, el diablo es un patrón que cobra caro y muchas veces va a cobrar la vida de sus familiares si uno no se sale de ahí, si la persona no renuncia a todo eso, porque al renunciar empieza una pelea donde la gente tiene que buscar su liberación. Pero déjeme decirle que una vez que usted es liberado, no solamente va a ser liberado usted, va a ser liberada su familia, va a ser liberada la tierra en la que usted habita y Dios va a bendecir el fruto de sus manos. Pero usted tiene que saber que el único que bendice es Dios. Así que es cierto, la tierra se contamina, pero ¿qué es lo que contamina la tierra? El mismo ser humano contamina la tierra. Si nosotros miramos el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, los lleva a Canaán para que posean la tierra. Ellos tienen que pelear por esta tierra, tienen que liberar esta tierra. Pero ¿qué sucedió? Miramos aquí algo bien tremendo en el libro de Segunda de Samuel 21, que era la parte que quería compartir con todos los que están aquí. Dice que en los días de David, en 2 Samuel 21, en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor, o sea, consultó al Señor. Ahora bien, imagínese usted, el pueblo de Israel es un pueblo, obviamente, que vive y que vivía de la agricultura. Nosotros vivimos de la agricultura. Usted y yo que estamos aquí, usted come todos los días, usted come masa, cebolla, tortilla. Todo eso viene de la tierra. Es del maíz, obviamente, el frijol. A mí me gustan mucho mis frijolitos con queso y mi tortilla. Entonces, obviamente, no, esos son frutos de la tierra. Los huevos de las gallinas. Usted come leche de vaca. O sea, todo eso es cultivo de la tierra. ¿Qué sucede si no llovió por 3 años? El primer año usted dice, bueno, pues no llovió, ¿verdad? Pero el segundo año, uno dice, bueno, ¿qué sucedió? El tercer año, usted ya sabe que si empieza a secarse aquí, algo está pasando. Y nosotros lo miramos aquí en California. 30 años, por 30 años no había llovido. Tuvimos 30 años de sequía. ¿Cuándo llovió? Cuando el presidente, este presidente que es Trump, ganó la primera vez. Si usted hace recuento, usted se va a dar cuenta que la primera vez que él ganó, hubo lo que le llaman el super bloom. Se puso verde las montañas. Fue una cosa increíble. Los lagos se llenaron. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo no estaban preparados para recibir tanta lluvia? Toda esa agua se perdió por terminar al mar. Toda esa agua terminó en el mar. Y ahorita que hubieran las quemazones, no había agua, no había reserva de agua para apagar esos fuegos. Y por eso pasó lo que pasó aquí en California. Entonces, el descuido el descuido y que la gente piense que es una norma que no llueva, entonces eso contamina, hay una contaminación en la tierra. Y David era un rey que le fue a consultar al Señor, Señor, ¿por qué no está lloviendo? ¿Por qué no llueve? Y dice ahí que Dios le responde, que el Señor le dijo, es por causa de Saúl y de la casa sanguínea, porque él dio muerte a los Gabaones. Ahora bien, cuando Josué fue rey, dice la Biblia, que hubo un pueblo que se llamaban, que eran los Gabaones. Y los Gabaones dice que ellos usaron de su astucia para que no los mataran. ¿Y qué sucedió? Ellos se disfrazaron, ellos se dieron cuenta, dice en el libro Josué 9:3, dice que los habitantes de Gabaón
dice, se enteraron de lo que Josué le había hecho a Jericó y a los de Jai. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron, se disfrazaron de que eran pobres, que venían de una tierra muy lejana, que ellos traían sus sandalias remendadas, sus ropas remendadas, y le dijeron, hagan pacto con nosotros, no nos maten, somos un pueblo muy chiquito y no tienen que matarnos. Y dice la Biblia que los hombres de Israel, dice en Josué 9:14, dice, los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Aquí estamos mirando cuando las personas toman iniciativa sin preguntarle a Dios. Recordemos que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Y dice ahí 15, Josué hizo paz con ellos, celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación lo juraron. Y dice ahí, y sucedió que al cabo de 3 días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Y dice, y partieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a sus ciudades. Dice que tenían 3 ciudades fortificadas. Una era Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jerim. Eran 4 ciudades. Y dice que los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Dios de Israel y de todo, y dice, y toda la congregación murmuró. Aquí estamos mirando, ¿por qué murmuró la congregación? Porque tomaron una decisión basada en sus emociones. Y dice ahí, pero todos los jefes dijeron de la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. No tenían que haberlos tocado. Ellos estaban inmunes. ¿Qué sucede? Josué les mete una maldición ahí y le dice que tienen que ser aguadores y leñadores para el templo del Señor. Eso dice en el 23. Ahora pues maldito soy y nunca dejaré de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa del Señor. Entonces ellos quedaron vivos, pero quedaron como aguadores y leñadores. Esta maldición, este pacto que Josué hizo, que no los iban a sacar de las tierras, no los iban a matar, no los podían tocar. ¿Qué sucedió cuando aparece Saúl? Estamos hablando de casi 1000 años después de Josué. Esto estaba allí. Y dice la Biblia que Saúl se llenó de ira, empezó a matar a todos los jebuseos, los heveos, los amorreos, pero ahí agarró los gabaones. Él no consultó al Señor. ¿Y qué sucedió? 3 años en el tiempo de David se manifiesta la maldición. Porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres y de los hijos de primera, segunda y tercera, cuarta generación. Entonces, muchas veces las manifestaciones de las maldiciones no se manifiestan en la primera generación ni en la segunda, pero sí se van a ver en la tercera y en la cuarta. Entonces, aquí miramos que David hereda la tierra y hereda una maldición. Entonces dice ahí, ¿verdad? Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces dice ahí, dijo pues David a los gabaones, ¿qué debo hacer por vosotros? Y ellos le dijeron a él, ¿verdad? No queremos oro, no queremos plata, no queremos nada. Lo que queremos es que de ese hombre, de la familia de Saúl, nos dé 7 hombres para matarlos. Ahí lo dice. Dice que nos entregue 7 hombres, dice el 6, de los hijos y ahí dice de los hijos de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl. Él eligió, y dice, él elegido del Señor. Y el rey dijo, los entregaré. Aquí estamos mirando que cuando hay maldiciones, ni modo, o sea, Dios va a hacer justicia. Y aquí no es que Dios sea malo, pero Dios es juez. Entonces, digamos, usted tiene un hijo y el hijo lo encuentran robando
o vendiendo droga. Y usted me dice, mire, pastora, ¿puede orar por mi hijo? Que mire, que lo encontraron. Yo puedo orar para que Dios tenga misericordia de él, pero esa persona va a tener que tomar responsabilidad y van a haber consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente pueda que caiga presa la persona y eso es parte de la misericordia de Dios, que no lo hayan matado. Entonces, aquí miramos que David agarra a estos hijos y los cuelga. Y dice que agarró 2 hijos de una mujer que se llamaba Rispa. Ahí dice, el rey tomó a los 2 hijos de Rispa, dice el 8, hija de Aja, y dice Amoní. Y dice, y a Mefiboset, que ella había dado a luz a Saúl, y los 5 de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Ariel, hijo de Barzillai, Meolita. Y dice que los entregó en la mano de los Gabaones. Y dice que los Gabaones los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Y dice ahí que les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y dice que Rispa, y este es algo tremendo, dice que Rispa tomó una tela de silicio. El silicio era usado para orar, para interceder, para clamar. Y dice que lo tendió sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió. Y dice ahí, del cielo sobre ellos. Y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Entonces aquí estamos mirando una mujer que no permitió que sus hijos fueran, obviamente ellos fueron ahorcados, pero no les permitieron tomar lo que le llamarían santa sepultura. Entonces era una vergüenza cómo trataron esos cuerpos. Esos cuerpos estaban ahí colgados y no nadie los descolgaba. Ahí pasaba la gente y miraba los colgados. Pero dice aquí la Biblia que Rispa, aunque miró a sus hijos, ella no permitió que sus hijos fueran comidos por los animales, ni por las fieras del campo de día, de noche, ni por las aves de rapiña de día. Entonces aquí miramos el corazón de una mujer de intercesión, que aunque mire los hijos perdidos en el alcoholismo, que aunque vea a la hija metida en prostitución, que aunque vea el hijo hecho homosexual, no dice, ay, es carne del diablo. No, se pone en la brecha. Y esta actitud de Rispa, dice que cuando le fueron contado a David lo que Rispa había hecho, dice, concubina de Saúl, lo que ella había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Ahora, qué terrible era esto, que David llegó a ser rey y todavía los huesos de Saúl y los huesos de su mejor amigo Jonatán. Y es que esto sucede cuando la gente es bendecida, se olvida, se vuelve malagradecida, se vuelve un corazón diferente. Y miramos aquí que cuando él mira esta actitud de Rispa, de una concubina, porque solo los hijos de ella estaban muertos, los otros 5 no eran hijos de ella, sin embargo ella los defendió. Y digo yo, wow, Señor, la actitud de una madre que sabe clamar, que sabe pedir, que sabe buscar. Dice ahí que David fue, recogió los huesos, o sea, le dio vergüenza. Le dio vergüenza. Finalmente David le dio vergüenza, el rey le dio vergüenza por la actitud tan indigna que él había tenido en contra de su mejor amigo, que era Jonatán, y del rey Saúl. Y dice ahí, y dice, y David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes, de Galad, quienes los habían robado de la plaza de Bersab, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gibea. Y dice,
y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados y los sepultaron, los huesos de Saúl y sus hijos y su hijo Jonatán. Y dice ahí, en tierra de Benjamín, en Selah, ¿de dónde era él? Y dice en el sepulcro de su padre Cis. Y dice ahí, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue conmovido a misericordia para con la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces, porque hay injusticias aún de pastores, de ministros, porque hay estas injusticias, entonces Dios no está agradado. Recordemos que Dios es el que envía la lluvia, Él es el que envía la bendición. Dice el libro de Joel, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está tu Dios? Y luego ahí dice, Jehová responderá. Y ahí dice, y os dirá, he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay bendición? ¿Por qué muchas veces no hay bendición financiera? Porque no hay nadie que clame con justicia, no hay nadie que haga lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, debemos de levantarnos. Me gusta ese libro de Joel, porque tiene mucha bendición ahí. Y ahí dice, tocar en bendición, procurar ayuno, convocar a asamblea, reunir los pueblos, y dice santificar la asamblea, consagrada a los ancianos, reunida a los pequeños y los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Y dice, entre la entrada y el altar, lloren sacerdotes y ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está tu Dios? Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y ahí dice que cuando clamamos, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo envío grano, mosto, aceite, y seréis saciados, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Entonces nosotros debemos de entender que la bendición viene de Dios, viene de Dios. No es que la tierra está muriendo y que nosotros por la contaminación, no. Es por el pecado. El pecado está haciendo todo eso. No es Donald Trump que está mandando a esta gente de regreso. La tierra misma está vomitando, le está vomitando las personas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estuvo el otro presidente, entraron mucha gente que no tenían que haber entrado, se vendieron mucha metanfetamina, estamos mirando en las calles la gente que está como zombie. ¿De qué? De la venta de drogas. Entonces, obviamente Dios le ha dado la unción de Ciro a este siervo, y él va a levantar el muro de protección a favor del país. Entonces, hay que orar para que las personas que están en este país encuentren su propósito, porque si una persona encuentra su propósito en esta nación, Dios lo va a dejar aquí. Dios lo va a dejar aquí. Dios te va a dejar aquí. El Señor no te va a llevar sin que tú hayas cumplido tu propósito. Dios no te va a remover de la tierra donde te trajo sin que tú cumplas tu propósito. Pero tienes que alinearte en el propósito del Señor. Dios te trajo con una misión. No te trajo para que hicieras dinero y para que te enriquecieras las bolsas. No. Dios te trajo porque quiere que lo conozcas. Quiere que conozcas la bendición, como dice la Biblia. Dios nos ha traído en un país donde emana leche y miel. Pero hay gente que estando aquí sigue siendo esclavo, no disfruta de la leche y la miel. Dios quiere que disfrutemos de la bendición de ser hijos de Dios. Esa es la gran bendición. Amén, hermano Carlos. Profeta, por ejemplo, pues Dios le manda a Jonás a que proclamara el evangelio,
y cómo Dios oyó el clamor de esa gente, que iba a venir De Nínive. que iba a venir un juicio, ¿verdad? Pero tenemos la otra ciudad donde Noé estuvo allí también invitándoles para que no recibieran ese juicio, pero nadie hizo caso, y que mucha gente murió por andar en pecado. Y tenemos también a Sodoma y Gomorra, donde la maldad que había en la tierra causó fuego del cielo, donde prácticamente se destruyó toda la gente. Entonces, como usted decía, profeta, cómo la tierra se manifiesta cuando hay pecado y la gente no quiere nada con Dios, profeta. Amén, amén. Si la gente no busca la libertad, la restauración, Dios da la libertad y la restauración, pero si la gente se deleita en el pecado, se deleita en la transgresión, se deleita en la iniquidad, entonces obviamente esto se vuelve una norma para ellos. Ahorita miramos gente que no tiene vergüenza, ¿verdad? Canciones que uno dice, wow, por ejemplo, mujeres que cantan, ¿verdad? Canciones desvergonzadas diciendo, este es mi amante y cosas así. Eso activa una atmósfera demoníaca. Miramos las jóvenes ahora, cómo están metidas o sea, en sexo ilícito. Es triste, pero hay jóvenes de 16 años con SIDA. Me ha tocado orar por jovencitos que tienen SIDA. ¿Y cómo lo agarraron? Muchas veces teniendo relaciones sexuales con personas. Es tremendo lo que está pasando. Entonces, estamos mirando muertes prematuras, jóvenes muriendo a una corta edad. Muchachitos con sentencias de muerte encima. Niños que están enfermos, nacen con cáncer. ¿Pero por qué? Muchas veces es porque esas maldiciones son hereditarias. Niños que nacen con autismo, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos que Dios tiene el poder de liberar, que Dios tiene el poder de romper esas cadenas, pero tenemos que guerrear, tenemos que pelear la buena batalla y preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué motivo? ¿Por qué se mueve esto en mi familia? ¿Por qué se mueve esto en mi casa? ¿No? Y cuando uno pregunta al Señor, el Señor le responde. En mi familia, a mí el Señor me dijo, tienes que arrepentirte de una de las cosas. Me mostró en un sueño, me dijo, hay mujeres que se han hecho abortos en tu familia y que han hecho abortos. Y esa sangre está delante de mi trono en contra tuya. Y yo he tenido que pedirle al Espíritu Santo, yo nunca, yo era estéril, no podía tener hijos. Y mi deseo era tener un bebé. Nunca tuve yo el deseo de hacerme un aborto o abortarlo. Sin embargo, viví el dolor de no poder tener un bebé. Eso fue un dolor muy fuerte para mí. Pero Dios me liberó y me dio 2 hijos preciosos. Me dio la oportunidad de ser mamá, pero se tuvo que romper esa maldición. Y tuve que pedir al Espíritu Santo que me diera un espíritu de arrepentimiento para poder arrepentirme de la maldición que habían causado las mujeres de mi familia. Y cuando esa unción viene sobre ti, porque el Espíritu Santo te va a llevar a pedir perdón por ello. Tuvimos la liberación de una sierva de Dios, de que siempre ella estaba teniendo problemas en su matrimonio, peleándose con su esposo,
cosas difíciles, muy duras. Ella una liberación, ¿no? El Señor la llevó a ella a, a mirarse que estaba ahí en el vientre de su mamá y mira que ella está amarrada, ¿no? Y que la mamá la tiene amarrada en el vientre y que ella no se puede mover. Y está en el vientre de su madre y mira a su mamá de 14 años embarazada. Y dice que ella miró cómo estaba un hombre, estaban los dos en la mesa y que el hombre le entregaba una cantidad de dinero y que le decía a la hermana que se callara, a la mamá de ella, y ella miraba que le hacía con el dedo en la boca que se callara. Y ella se sale de esta visión y su mamá tenía en ese entonces como 89 años ya, una señora mayor, ella murió en 97. Y ella corre y le dice, mamá, dígame la verdad. Le dice, esto y esto pasó, yo miré esto. Y la mamá con lágrimas en sus ojos le dice, hija, yo le dijo, tuve relaciones sexuales con un profeta que pasó por mi pueblo y él me pagó para que no dijera nada y tú eres hija de él. Y ahí fue donde ella vino a pedir perdón por eso, esa maldición. El Señor restauró su matrimonio. Entonces, hay maldiciones en nuestra familia de cosas que están ocultas, pero cuando nosotros queremos la libertad y la sanidad, Dios nos va a mostrar por qué motivo eso sucede en nuestra familia. ¿Por qué hay personas en alcoholismo en nuestra familia? ¿Por qué hay maldiciones de divorcios en nuestra familia? ¿Por qué hay enfermedades en nuestra familia? Si usted le pregunta al Señor, como David dice la Biblia, que consultó al Señor, el Señor ya sea le va a dar un sueño, le va a dar una visión, o alguien de la familia, algún viejito o alguna viejita le va a decir, esto pasó en tu familia, esto se... Y ahí es la oportunidad que usted va a tener para buscar su libertad. Amén, hermano Carlos. Amado oyente, ¿cómo está tu tierra? Y tu tierra tiene que ser bendecida, tu generación tiene que ser bendecida. Tu restauración tiene que ser restaurada. ¿Por quién? Por los ministros, por los siervos. ¿Por qué no eres restaurado? ¿Por qué no avanzas? Porque pedimos la ayuda equivocadamente. Pero esta es la noche, hermano y hermana, amigo y amiga, de echar fuera toda creencia errónea que trajeron nuestros antepasados y que eso es una maldición, eso es una maldición tremenda. Profeta, yo he mirado y lo he mirado mucho, por ejemplo, en un rancho, en un pueblito allá, como la gente que ha seguido tradiciones ha muerto. Por ejemplo, han muerto de alcohol y lo he mirado con familiares, primos, primas, tíos, que se acabaron la herencia se acabaron en el alcohol, tierras, posiciones, de tener mucho, quedaron en nada, hubieron robos de parte de las mujeres que se juntaron con ellos pensando que los querían, pero pues lo que querían era su dinero. Pero eso está pasando, profeta, acerca de cómo la gente, después que un ser querido, ya sea una mamá, un papá, dejan una herencia. ¿Qué es lo que causa? Entonces, hay muertes. En aquel entonces, yo cuando vivía en México, andábamos yo y mi abuelita en la parcela de ella, andábamos ahí cuidando las vacas. Y de repente oímos que pasaban balas por donde quiera, zumbando, pero no sabíamos, pensábamos que pues eran balas así. Entonces dijo mi abuelita, vámonos porque aquí están lloviendo balas. ¿Qué estaba pasando, profeta? Que se juntaron en un corral donde metían los animales allí, pues empezaron a discutir por las tierras y empezaron a matarse, profeta, empezaron a matarse.
Cuando salimos nosotros a la carretera, miramos que iban dos caballos, uno adelante y otro atrás, baleando. Ya iban heridos los dos, heridos. Entonces, eso es lo que causa, profeta, de lo que usted está hablando, las maldiciones. Y las maldiciones que no dejan mirar la luz de Cristo. Y mucha gente que está muriendo y que cuando uno llega a esos lugares no quieren saber nada de otra religión, sino que son espíritus, son dominios, profeta, que tienen la gente sabiendo que están bajo maldición y gente que ha mirado, que se han enfermado y que han muerto por esa tradición o por ese legado, profeta. Sí, sí, algo que el Señor me ha hablado, porque obviamente pues tenemos que arrepentirnos, decirle al Señor, Señor, perdóname, libérame de esta maldición, y hacer restitución. Muchas veces uno tiene que hacer restitución, pero recuerdo que en lo que viene siendo el arrepentimiento y la restitución, obviamente el Señor nos ha llevado muchas veces a orar por la tierra, ¿no? Para que el Señor restituya la paz en la tierra. Pero sí, eso sucede. Ahora, en lo que concierne a tradiciones, muchas veces en los pueblos, por la ignorancia, y son prácticas que se van dando en generaciones, que toman sangre de todo. La Biblia habla de que nosotros no debemos de tomar la sangre de ningún animal, porque en eso está la vida. El Señor nos dice que si vamos a comer un animal, un pollo, un animalito, tiene que desangrarlo, que no tiene que llevar sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que el sacrificio de nuestro Jesucristo tiene que ver con la sangre. Entonces, hay personas que han tenido este tipo de prácticas, ¿no? ¿Y qué sucede? Esa persona piensa que se va a volver más viril porque se va a hacer como un toro, ¿no? Estamos hablando de la parte sexual de la persona. Sin embargo, la naturaleza del animal se vuelven ellos. ¿Y qué sucede cuando una persona toma este tipo de sangre, no? Son personas que no tienen conciencia del pecado. Usted va a mirar que son hombres que fácilmente meten con una, se meten con otra, tienen casa grande, casa sal. Y según ellos, son hombres que son que son machos, ¿no? Por tener varias mujeres. Pero la realidad es que la Biblia habla de esa parte, ¿no? En el libro de Malaquías. Cuando miramos el libro de Malaquías, dice 2:13, dice, y estas cosas hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llanto, gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Aquí estamos mirando que Dios muchas veces no acepta la ofrenda de la persona. ¿Por qué? Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido, dice, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces Dios honra los pactos. ¿Qué sucede cuando hay un hombre que no respeta a su esposa? Que se le hace fácil ponerle, como dicen en verdad, vulgarmente, ponerle el cuerno, ¿no? Y piensan que está bien, pero ahí dice, pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Y he aquí, dice, mientras buscaba una descendencia de parte de Dios, prestad atención, pues a vosotros, a vuestro espíritu no sea desleal con la mujer
de tu juventud. Muchas veces, porque viene esta naturaleza, ¿no? Donde no tienen conciencia de lo que es el pecado y del dolor que causa. Y hay hombres que se meten con la hermana, con la cuñada, con la comadre de la misma familia. Entonces, cuando yo estaba con los jóvenes, le pregunté, ¿verdad?, a uno de los jóvenes, ¿qué es ser un hombre? Y un muchachito, o sea, que venía de una cultura errónea, ¿no? Viene y se para y se toca su parte y me dice, ¿por qué tengo estas? Y le digo, ¿sabes qué? Eso también lo tienen los perros y no los hace hombres. Hay una diferencia, le digo, entre ser un macho y ser un varón. Porque un varón es el que llama la Biblia, un hombre que es leal, un hombre que es honesto, un hombre que ama a Dios. Ese es un varón, ¿verdad? Pero el otro, igual que el perro, puede ser un animal. Entonces, eso obviamente pues crió conciencia en este joven que no había sido instruido en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, tenemos personas que simplemente no entienden que están viviendo una vida de pecado, que están abriendo puertas de maldición para su casa, enfermedades para su familia. A veces dicen, no, a mí no me va a alcanzar, pero ya cuando son viejos los alcanzan esas maldiciones. Por eso es importante que nosotros rompamos con todo ese tipo de maldiciones y permitamos que el Espíritu Santo nos vaya y nos enseñe de qué nos tenemos que limpiar, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Amén, hermano Carlos. Usted está en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo, 100.9 FM en Atlanta, Georgia. Llame en este momento allí a cabina, ahí está el hermano Tony en los controles. Llame al 470-258-7745. 470-258-7745. Vamos, esta es la noche, esta es la oportunidad que se ore para que salgas de esa maldición o de esa enfermedad o de ese pacto o esas tradiciones que tú crees que son bien, pero son maldiciones que tienes. Y también llama allá al hermano Isaac a Radio Chequina 95.1 FM al 656-469-1269 al 656-469-1269. Vamos, esta es la hora para que, no es casualidad, hermano y hermana, que hayas estado escuchando este mensaje. Es para ti, es para mí. Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida, pero quiere un corazón constrito y humillado. Cuando tú pides la ayuda, va a venir esa restauración a tu vida, va a venir esa limpieza de parte de Dios. Aquí hay una pregunta, hermana. Bueno, sigan mandando mensajes allí en WhatsApp, allí al área 323, al 427-1426 y también al 664-142-5264. Haga sus preguntas, los hermanos que nos están escuchando en diferentes partes. O también, si quieres hacer una pregunta a la profeta y quieres que saquemos tu llamado al aire, llámanos aquí a cabina, aquí en Los Ángeles, al 664-142-5264. Ahí podemos sacar tu llamado. Si vives en Estados Unidos, marca estrella 52 664-142-5264. Profeta, aquí hay algo que comentan. Dice, yo no sé qué pasa con mi vida. Dios les bendiga. Buenas noches. Pero yo he mirado que he crecido en yugos de maldición, porque he mirado que familia se ha muerto, gente que de la misma familia que viven en pobreza, gente que ha sido violada, gente que ha sido asaltada y que puras de esas he mirado en mi vida. ¿Por qué sucede eso, profeta? Dios le bendiga. Bueno, primero hay que preguntarle al Señor cuál es la raíz de la maldición. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que la maldición no viene sin causa, tiene que haber una razón, una causa por la cual está la maldición.
Pero para que entender cómo es esto, Dios es el que nos pone en el corazón el deseo de ser libres de todos este tipo de maldición, ¿verdad? Y una vez que el Señor nos muestra dónde está el derecho legal, porque las maldiciones no llegan así por así, tiene que haber un derecho legal. Y ahí lo dice en el libro de Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces hay una razón por la cual hay una razón por la cual está una maldición, ya sea en la familia o ya sea en el hogar. Un ejemplo, en el caso de mi suegra, ella tenía una maldición de asma. Ella tenía asma y se pasaba de madre a hijo, de hijo a hija. Entonces, obviamente mi esposo sufría de ataques de asma horribles. Mi suegra era la que tenía asma y su hermana de él no tenía asma. Sin embargo, mi esposo, el que sufría, ¿no? Y, y eso quiso venir con mi hija cuando mi hija nació. Pero obviamente nos pusimos en guerra, guerreamos, rompimos con ese acuerdo demoníaco de la carne y de la mente, y rompimos con toda atadura de miedo, porque pues los padres de familia muchas veces tienen miedo que sus hijos se vayan a morir. Bueno, al final mi hija queda libre de eso y luego quiere venir contra mi hijo, me entregan la máquina del albuterol, con del Kaiser donde mi hijo nació, y rompimos con eso con mi esposo. Empezamos un ayuno y en oración y rompimos con eso hasta que el niño fue libre. Él fue libre. Una hermana que tenía el ministerio de liberación oró por él y él fue liberado completamente. Entonces, ¿qué sucedió? Esa maldición, aunque vino de mi suegra, mi esposo no había roto hasta que él viene y él la rompe la maldición. Entonces, nosotros debemos de ser ese portero que diga, hasta aquí llegó, esto no va a pasar de aquí, y resistir. Pero dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo, él huirá por vosotros. Entonces, nosotros tenemos que desarraigar esos terrenos, esos ámbitos de nuestra vida, primero a través del arrepentimiento, 2, a través de la confesión, y 3, aplicando la sangre del Cordero, que es la que nos da la bendición para que nosotros podamos ser libertados de la maldición. Amén, hermano Carlos. Hermana, hay una hermanita joven que hace una pregunta y dice, hermana, yo soy cristiana, pero mi novio es católico. Dice, podemos casarnos nosotros dos aunque no vayamos a la misma iglesia, o qué se puede hacer, porque toda la familia se opone porque yo soy cristiana. ¿Habrá consecuencias en un futuro si logro juntarme con él? Dios le bendiga. Sí, mi hermana, lamentablemente eso pasó con mi mamá. Mi papá nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Es realmente triste mirar cuando hay un yugo desigual. La Biblia dice que no nos juntemos con un yugo desigual, porque tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces, es difícil estar casado con una persona que no tiene visión, que no oye la voz de Dios, que no tiene temor de Dios, está en yugo desigual. Entonces, por eso es muy necesario que usted, especialmente si usted tiene ministerio, no tire por la borda ese ministerio. Cuídelo, porque Dios le va a dar la persona que es su esposo, ¿verdad? Pero no se apresure a entrar en una relación donde una persona no tiene frutos. Usted va a sufrir mucho, ¿verdad?
Y dice la Biblia, en la abundancia de consejo está la victoria. Entonces, pregunte a sus líderes, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo yo, de cuál es la decisión que debo de tomar? No se emocione por el vestido ni las flores, no. Usted, esta es su vida, ¿cómo se dice? Su vida entera, este va a ser su vida. Tengo una hermana, ella se casó con un hombre que era testigo de Jehová. Y ese hombre le hizo la vida, Dios mío, de cuadritos. Una cosa horrible, ¿no? Y yo le decía al Señor, esta hermana es bien linda y es bien dulce, ¿cómo fue a caer en manos de este hombre? Y bueno, al final el Señor me habla y me dice, ¿verdad? Eh, este, este hombre pues o sea, no va a cambiar. Y recuerdo que le dije a la hermana, Yolandita, bueno, ¿cómo conoció a este hombre? Y ella me dijo, yo sabía que era testigo de Jehová y lo único que le dije al Señor, dame fuerzas para cuando yo esté en una situación mala, pueda aguantar. Y yo me quedé, wow, qué terrible, ¿no? Y esa fue la oración de ella. Sabía que él era así y vivió con este hombre. Al final, él muere, se convierte a Cristo. Mi esposo lo evangelizó, pero murió. Antes de que él muriera, él estaba en sus plenas facultades. Pero ¿qué sucedió? El último día, como los últimos 2 días, ya él cayó como con Alzheimer's. Ya no recordaba mucho. Y lo tuvimos que enterrar. Y le dije, Señor, ¿cuál fue el propósito de este hombre? Este hombre dañó a Yolandita, bueno. Y el Señor me habló y me dijo, ella es el único Jesús que él miró. Por eso al final se arrepintió. Entonces, hay una contraparte, ¿no? Quizás esta persona no se va a convertir, sino que se va a convertir al último, pero usted habrá perdido su ministerio. Yo he mirado jovencitas que se casaron con el hombre equivocado y perdieron su ministerio. Entonces, órele al Señor antes de casarse con una persona que no es cristiana. Bueno, llame allí a cabina para que anote su petición o su pregunta, hágalo. Esta es la oportunidad, hermano y hermana. A veces usted quisiera saber de algo o cómo le puedo hacer, pero Dios siempre da la luz para que tú seas libre, hermano y hermana, amigo y amiga. Hermana, aquí hay otra católica que nos está escuchando. Bueno, no creo que nomás sea ella, son muchas que nos están escuchando. Y pregunta, ¿cómo me doy cuenta yo si ustedes hablan de un Cristo vivo y nosotros también hablamos? Nomás la diferencia es de que nosotros creemos en las imágenes. Entonces, ¿cómo puedo saber yo o para salirme yo y saber que voy a ir a una iglesia correcta, donde yo pueda ser alimentada de parte de Dios? Dios les bendiga. Estamos escuchando y gracias. Amén, amén. ¿Cómo sé yo que estoy en la correcta? Sería la iglesia correcta o lo correcto, no la religión correcta, como usted le quiera llamar. En primer lugar, tengo que entender que el único que murió en la cruz de Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el único que me puede llevar al conocimiento de conocer quién es el Padre, entrar en el reino de los cielos, es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó esos 7 derramamientos de sangre, que sus manos fueron horadadas, sus pies fueron horadados. ¿Y en qué está el poder de Jesús? Está en que Él resucitó entre los muertos.
de que Dios le resucitó entre los muertos y, y Él es el segundo Adán. El primer Adán perdió la tierra, pero el segundo Adán recuperó no solo la tierra, sino que pues nos permite entrar delante de la presencia del Padre en lo que nosotros llamamos el cielo. En segundo lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios obviamente es la Biblia, pero la Biblia nos enseña que hay uno que es el encargado de llevarnos a toda verdad. ¿Y quién es ese? Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio, dice la Biblia, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también somos herederos. Entonces, en el libro de Juan 14, verso 16, verso 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Pues, ¿quién es este otro consolador? El Espíritu Santo. No es María, no es ningún santo, es el Espíritu Santo. Y dice ahí, consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Y dice ahí, no os dejaré huérfanos. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a toda verdad. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted va a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de hablar en lenguas. Eso está en la Biblia. Entonces, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, si va a una iglesia donde enseñan toda la Biblia, no solo los versos que a mí me gusten, sino toda la Biblia. Y tercero, si hay revelación del Espíritu Santo y los dones, como dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Esos son lo que nosotros llamamos los 5 ministerios. Obviamente el Señor ha levantado estos 5 ministerios, dice la palabra de Dios, para que conozcamos lo que Dios ha hecho en nosotros y la muerte de Dios en nosotros. Entonces, nosotros debemos de estar alerta, de estar pendientes, y que no nos debemos engañar. Si el Espíritu Santo, a veces yo escucho las prédicas, ¿verdad? Pero si la prédica no me llena mi espíritu, ni responde mis preguntas, entonces yo tengo que buscar un lugar donde le pueda responder las preguntas. Ahora, si no hay ningún lugar, órale al Espíritu Santo, órale al Señor, dile, lléname del Espíritu Santo. Si Él lo va a llenar y Él le va a mostrar. Pero lo que yo sé es que el Espíritu mismo, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está en el libro de Romanos 8, en verso 13. Dice desde el 14, pues dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pues tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Y dice, pero no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que haber recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y ahí dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad el Espíritu Santo mora en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, pero obviamente Él es el que nos va a enseñar la palabra. También, hermano Tony. Profeta, usted contaba una vez que hay territorios donde ha habido muchos asesinatos y ustedes se levantaron a orar
por las calles en la noche, y que ahora, después que pelearon ese territorio, esa tierra que estaba contaminada, ya no se miran las muertes, ya no se mira tanta las violencias. Y eso es lo que está pasando en diferentes, no solamente aquí donde vivimos, en Los Ángeles, sino que también en otras ciudades, que son territorios que de alguna manera se tiene que pelear para que las tinieblas puedan ser alejadas por medio de alguien que se pone en la brecha, profeta. Amén, amén. Si nosotros nos ponemos en la brecha y tomamos autoridad, Dios no nos mandó a levantar una iglesia, Dios no nos mandó a hacernos millonarios, Dios nos mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos, a traer esa demostración del poder de Dios y la gloria de Dios en nosotros, para que la persona que nos vea conozca quién es nuestro Dios. Y eso es lo necesario. Entonces, obviamente, cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos va mostrando, nos va abriendo el entendimiento y vamos tomando territorio, porque obviamente tenemos que tomar territorio en nuestra mente primero, nuestras emociones, luego en nuestra familia y luego en el territorio. Dios quiere dar territorios a su pueblo, pero su pueblo tiene que tomar gobierno y autoridad, que estamos haciendo la obra de Dios. Bueno, vamos a ver el hermano Tony si está escuchándonos, a ver si hay alguien que desea aceptar a Cristo, o se quiera reconciliar, perdón, o alguien que quiera hacer una pregunta allá. Vamos a ver si el hermano Tony nos puede responder para que podamos orar por usted, hermano y hermana. Usted haga sus comentarios allí en cabina de radio, tanto como en Radio Conquistadores para Cristo y también Radio Chequina. Y bueno, pues desde cualquier petición que usted haga, ellos nos lo están mandando, y estamos orando, hermano y hermana, amigo y amiga. Así de que vamos a ver si el hermano Tony nos está escuchando, pues, si hay unas peticiones de oraciones, o hay un comentario, o hay una pregunta para la profeta, para que ella pueda responderle y podamos orar por usted. Vamos a ver si el hermano puede darnos las peticiones que están entrando allí en cabina de radio. Profeta, aquí hay otra. Dice: si yo no acepto a Cristo, pero me arrepiento en el último momento, ¿cree que pueda ser salvo o salva? Algo así. Eso me huele, profeta, como que quiere seguir viviendo a su manera. Y que como el ladrón en la cruz, el Señor tuvo misericordia, pero eso le llamo, ok, voy a vivir como me dé la gana en el mundo. Al cabo, al último momento, a lo mejor sí, a lo mejor no, profeta. Me recuerda a mí un borrachito que le presenté yo el evangelio, y me dijo que él no necesitaba aceptar a Cristo, que me dice: no se preocupe, yo, dice, cuando ya mire que usted está siendo levantada, dice, me voy a agarrar de sus zapatos y me voy a ir con usted. Entonces me dio un poco de risa, porque no trabaja así, la Biblia no trabaja así. Si el Señor está haciendo el llamado, dice la Biblia, es hoy. Entonces hoy es el día que Dios le está haciendo el llamado. Si Dios le está haciendo el llamado, lo más seguro es que usted tenga un ministerio, o sea, algo que hacer. Entonces, si ya usted no cumple su propósito, ya es otro problema delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted mismo está deteniendo la obra. Entonces, Dios no quiere que nosotros detengamos la obra, Dios quiere que nosotros avancemos hacia el futuro. Hermana Juana de San Diego, Dios les bendiga, profeta. Los estoy escuchando y me ha bendecido mucho lo que están comentando. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Cómo le puedo hacer? Ella dice que ha escuchado las palabras, pero nunca ha decidido en recibir a Cristo. Pero en esta noche me quiero
quiero acercar a Dios, quiero aceptarlo. Bendiciones. Amén, amén, bendiciones, mi hermana amada. La manera como es muy fácil. Usted solamente tiene que repetir estas palabras que yo le voy a decir. Diga, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecadora, que necesito de tu sacrificio en la cruz del Calvario para acercarme al Padre. Señor, tu palabra dice que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y hoy, Señor, en este día yo te pido que tú nos cubras con tu sangre. Renuncio hoy al diablo, a sus mentiras. Renuncio a todo pacto que yo he hecho con la carne, con el diablo y con el mundo. Y hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que nació de una virgen, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Y lo reconozco como mi Señor y mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bienvenida, Amén, hermana, a la familia de Dios. Dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos cuando alguien se arrepiente. Y estoy seguro que hay fiesta por usted. Así que le animamos en el nombre de Jesús que busque una iglesia donde se pueda alimentar espiritualmente y crecer, porque hay grandes bendiciones para su vida. Vamos a ver si el hermano Tony ya nos está escuchando para que nos diga si hay una petición de oración o alguien se quiera reconciliar o alguien quiera aceptar a Cristo. Y bueno, pues usted puede llamar a cabinas de radio, Radio Conquistadores para Cristo. Llame allí al 470-258-7745, 470-258-7745, y Radio Chequina allá en Ciudad Juárez al 656-469-1269, 656-469-1269. Usted, si vive en El Paso, Texas, pues ya sabe cómo marcar allí, estrella 52, y ya el número de teléfono, y ya le van a atender allí el hermano Isaac, allí en la cabina de radio, en los controles. Y bueno, pues queremos que usted haga preguntas, hermano. ¿Cómo va a crecer usted? Preguntando. ¿Cómo llega a una dirección? Pues poniéndolo en el GPS y usted se va. Usted no nomás puede decir, oh, voy a irme así a ver qué sale. No, tenemos que preguntar, tenemos que informarnos. Vamos a ver si el hermano Tony ahí está ya pendiente y que nos pueda informar si hay peticiones de oraciones. Adelante, hermano Tony, lo escuchamos. Y si no, profeta, para hacer la oración ya para despedirnos y pues agradeciendo a cada uno de los que están conectados y que los que han llamado también, y agradeciendo a Dios por esa misericordia que tiene con el pueblo, y hermana, y sabiendo que las tierras tienen que ser sanadas. Cada uno es responsable de sanar a su familia, a su generación. Y si miramos cualquier cosa que esté pasando, el Señor nos ha dado poder para actuar y orarle al Señor para que haya un cambio, profeta. Esto es así. Aleluya. Arriba esos ánimos. Adelante, hermano Tony. Tengo tres personas que se van a reconciliar, que es nuestro hermano Isaac Murillo Jiménez, nuestra hermana Brenda Gómez y nuestra hermana Raquel Elizabeth Jordan. Luego también tenemos a alguien que va a aceptar, que es Carito Mesa. Tenemos también a Ismael Hernández, Ronald Gerard Vicente, que van a aceptar. Y también tengo peticiones acá que nuestro hermano Joel Zúñiga González está pidiendo por su familia: Delfino Ortega, Reinita, Juan Villalobos, tenemos Rafael Reyes, Víctor Alberto Santiago Cruz, Alex Pitti, Ari Ximena Jiménez, Fátima Nulia, Oscar Lucena, tenemos a Elizabeth González, Daniela Areola, tenemos acá también Miguel Olivares, Noelia Juárez,
Eva Portillo, Eliu Arias Espino, María González, Daisy Campos, Eric Alvarado, Juan Francisco, Maylin, René Martínez, Noelia Valenzuela y Jonathan Nolasco, y por último Paola Díaz. Adelante, profeta. Amén, amén. Primeramente con aquellas personas que quieren aceptar a Cristo y reconciliarse con el Señor, vamos a decirle, repita conmigo: amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has proporcionado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Y te pido, Señor, que con tu sangre me laves, me limpies, me restaures, me restituyas. Señor, en esta hora yo decido de mi propia voluntad renunciar a todo pacto que yo haya hecho con mi carne, con el mundo y con el diablo. Y hoy te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y declaro que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino en carne por medio de una virgen, que murió en la cruz del Calvario, que estuvo 3 días muerto y que al tercer día resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por borrar mis pecados, por lavarme de mis manchas. Hoy te pido, Señor, que me ayudes en el camino, a caminar este camino. Y dígale también: Espíritu Santo, te pido que te manifiestes a mí, que me guíes en este sendero de conocerte cada día más, que abras mi mente, Señor, para comprender las Escrituras, que pueda escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero orar por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Gracias por escucharnos sinceramente. Hoy, Señor, te pongo delante de tu presencia todas estas peticiones de oración, Señor, y todas estas personas que están escuchando, Señor, tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Es la palabra, Señor, que tú dejaste escrita, pero este Espíritu Santo, que su esencia, Señor, toca la vida de los corazones, aquellos que están lejos, aquellos que están cerca, Señor. Tú eres un Dios de cerca, Padre. Que te escuchen a ti, que te acepten a ti como el único Dios que eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser parte, ser un canal, Señor, de bendición para aquellos que nos escuchan. Gracias por abrir los corazones, Señor, y las mentes. Padre, acércalos a ti, que te conozcan. Avívalos, Señor, en el fuego de tu Espíritu. Que puedan, Señor amado, tener una experiencia contigo, Señor, cada día más profunda. Aviva el fuego, Señor, de sus corazones. Y que sean hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, familias enteras, Señor, que vengan a ti. Porque sabemos, Señor, y tomamos esa promesa que tú le diste al carcelero, Señor, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y tú le dijiste: sé salvo tú y será salva toda tu casa. Así creemos, Señor, que si nosotros nos salvamos, también tú te comprometes, Señor, con toda nuestra casa. Hoy te pido, Señor, que en el nombre de Jesús le reveles a cada uno de aquellos que han escuchado esta programación cuál es la situación, Señor. Ábrele la puerta de bendición para romper con todo acuerdo, todo pacto, Señor, para que sean libres de azotes, libres de enfermedades, libres de maldiciones, Señor. Y que tú seas glorificado, Padre, en todo. Te
que la tierra, Señor, reconozca a tus hijos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermana, amén, mi hermano Carlos, amén, hermano Tony. Hermana, hay un hermano que dice, da gracias a Dios, dice que él estaba en los caminos del Señor, pero volvió atrás y dice que anda tomando, incluso ahorita está tomado, pero dice, doy gracias al evangelista que publicó cómo bajar la aplicación de Radio Conquistadores para Cristo y de Radio Chequina, y los estoy escuchando aquí, y he querido salir, hermana, pero no sé qué pasa. ¿Será que estoy endemoniado? ¿Será que 7 espíritus han venido por mí? En mi vida, dice, he perdido la familia, mis hijos, y la mera verdad, he caído en una profundidad que no tengo paz, y me he refugiado en el alcohol. ¿Qué puedo hacer, profeta? Dios le bendiga. Amén, vamos a orar por él. ¿Cómo se llama? El hermano se llama Ángel. Ángel. Amado Padre, en esta hora, Señor, declaro, Padre, los cielos abiertos. Y declaro, Señor, los ángeles, Señor amado, de liberación que tú has asignado, Señor, en esta hora. Me paro en este tiempo, Señor, en este portal. Y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le das esa llave, Señor, a nuestro hermano Ángel, para que busque su libertad, para que busque esa liberación. Señor, venimos sacando esa alma del pozo del lodo cenagoso, Padre. Y declaramos que su pie está y se pone en tierras, y que tú lo levantas. Gracias, papá. Hermano Ángel, el Señor me dice que usted se tiene que perdonar, que hay un cargo de conciencia y que usted se siente fracasado y que por eso está en esa situación. Pero el Señor dice, hijo mío, si tú tomas esa sangre y ese sacrificio en la cruz del Calvario sobre tu vida, sobre tus pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar. Usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y el Señor dice, una vez que usted confiese ese pecado, que lo ha tenido atado por mucho tiempo, y le pida perdón a quien usted tiene que pedirle perdón, y perdonar a aquellos que lo dañaron a usted, el Señor dice que aplique esa sangre y que se declare libre de toda esclavitud y que usted comience de nuevo. Porque usted fue un servidor que conoció a Dios, pero como le falló, no se ha podido perdonar. El Señor dice, si usted confiesa, Él es fiel y justo para perdonar y no permita que el diablo lo atormente más con las cosas del pasado. Porque cuando el Señor perdona, Él agarra todos esos pecados, los tira al mar y Él no se acuerda más. Pero el diablo es el acusador de los hermanos. Dios quiere que confesemos nuestros pecados para que nuestros pecados sean borrados. Pero yo tengo que tener fe. Una vez que yo confesé mi pecado y me arrepiento, el Señor ha borrado mi pecado y me da la oportunidad de comenzar desde ahí. Así que Dios le está dando esa oportunidad, hermano, para que usted sea libre. Pero lo que hay allí es mucho cargo de conciencia. Eso es lo que el Señor me muestra. Bueno, pues llame en el nombre de Jesús. Yo sé, profeta, que el Señor está tocando muchas almas, muchos corazones, y que están siendo libres, y que quizás el enemigo, amado oyente, te está diciendo, no, no llames. Y eso es lo que quiere. El enemigo no quiere que tú seas libre, que tú seas restaurado, que tú vayas al reino de los cielos. El enemigo quiere que te vayas al infierno juntamente con los ángeles que se rebelaron contra Dios. Sé valiente, porque la Biblia dice que los valientes
arrebatan el reino de los cielos. Y mira, gloria a Dios por estos valientes que están llamando por salvación, por reconciliarse. Hermano, eres valiente porque ahora eres parte del Señor y que Dios va a traer algo grande. Llama a cabina en este momento al 470-258-7745 de Radio Conquistadores para Cristo. 470-258-7745 y de Radio Chequina en Ciudad Juárez al 656-469-1269. 656-469-1269. Vamos a ver si el hermano Tony tiene más peticiones de oración allí, que estoy seguro que Dios está tocando allí donde te encuentres, donde quiera que nos estés sintonizando, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Argentina, donde quiera que estés, hermano. Hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. No la desaproveches. Es ahora. A ti te está hablando el Señor. A ti te está haciendo el llamado para que te acerques a Él. Que nadie te acuse que pecaste. Como dijo el Señor, devuélvete, pero no peques más. Le dijo a aquella mujer, ¿entiendes? Entonces necesitamos entender que hay un perdón, pero el perdón es no volver atrás. Así de que vamos a ver si hermano Tony tiene más peticiones por allí. Si no, ya le vamos a pedir a la profeta que haga la oración para despedirnos de esta programación. Adelante, hermano Tony, lo escuchamos. Está ocupado, hermano Tony. Bueno, hermana profeta, pues qué bendición, gracias a los oyentes radiales que escribieron y están escribiendo, estoy seguro, y que va a haber muchas peticiones también después de que se acabe la programación. Así que, profeta, ¿qué podemos dejar ya para salir del aire? Amén, le recomiendo que busquen al Señor y que el Señor los bendiga en este día. Y que cada mañana que ustedes se puedan levantar en la madrugada a orar, pedirle al Señor que les ayude en ese día. Eso es lo que Dios quiere, que cada día estemos pegados a Él y que sepamos que lo necesitamos a Él y que sin Él no vamos a poder caminar en esta tierra. Así que bendiciones y muchísimas gracias por permitirnos predicar la palabra y entrar en sus hogares. Dios me los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta programación. Gracias por todos los que se conectaron y que llamaron, Señor, que creemos que la paz suya se quedará en cada corazón y que la respuesta ha llegado a cada uno, Señor, porque usted es el único digno de recibir la alabanza, la adoración, Señor. Ponemos, Señor, a este hermoso pueblo, Señor, que está en sintonía de las radios, Señor, creyendo, Padre, que hoy fue su día, fue su respuesta, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos al devorador, reprendemos toda enfermedad, reprendemos, Señor, todo pacto, Señor, que han hecho con la muerte, Señor. Todo espíritu contrario sale, lo echamos fuera, Padre. Muéstrate en los sueños a cada uno de los oyentes radiales, Señor, que tu Espíritu Santo traiga ese refrigerio, que traiga esa paz, que traiga esa revelación, que traiga esa unción, que haya presencia de Dios en cada uno, Padre, en este mundo de conflicto, Señor, en este mundo de falsedad, Señor, donde se mueve la falsedad, donde se mueve el pecado, donde se mueve la miseria, Padre Santo, en esta hora oramos por esa respuesta, que cada corazón sea libre, que sea sano, que sea restaurado, Señor, que esa tierra, Señor, haya tierra sanada, esos corazones sanados, esas familias que andan en división, aquellos que se le ha morido un ser querido, Señor, que ese corazón sea restaurado, que sientan la paz, no como el mundo la da, sino como usted la da, Señor.
Oramos, Señor, para que haya refrigerio, que corran esos ríos de agua viva, Padre, como dice tu palabra, ríos de agua viva, Padre Celestial, en esta hora, que cada uno entendamos y comprendamos, Señor, que hay un Dios grande en los cielos, que ha muerto nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. En esta hora se lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver si el hermano Tony nos escucha, si no ya pasamos los micrófonos a cabina de radio, y agradeciendo allí al hermano Tony y al hermano Isaac también, donde usted puede escuchar esta programación. Se va a volver a repetir el día de mañana por Radio Chequina. Y bueno, pues gracias a Dios que Dios está trayendo ese refrigerio, esa palabra profeta, donde la gente pareciera que no hallara la solución, pero escuchar esta programación se va a volver a repetir el día de mañana por Radio Chequina. Y bueno, pues gracias a Dios que Dios estaba oyendo doble, pero ya estamos ahí. ¿Me escucha, profeta? Sí, sí, lo escucho, hermano Tony. Hermano Tony. Hermano Carlos. Aleluya, arriba sus ánimos. Me estaba oyendo doble, hermano Tony. Sí, que cuando pongo el micrófono es que se oye doble, pero aquí estamos activos. Gracias a Dios que tenemos la paciencia y la fortaleza del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Alguna otra petición, hermano Tony? No, eso es todo por hoy, servito. Bueno, pues nada más nos resta dar gracias a Dios y a usted, hermano Tony, y a la hermosa audiencia que están conectados ahí escuchando la palabra de Dios, hermano. Así que, profeta, buenas noches, hermano Tony, buenas noches. Será hasta mañana. Recuerde que tiene una cita mañana con la pastora Dilcia a las 7 de la noche, hora de California. ¿A qué horas de allá de Atlanta, hermano Tony? Bueno, a las 10 de la noche. El hermano Tony ya se desconectó. Así que, profeta, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermano Carlos, bendiciones y buenas noches a todos los radio audiencias. Buenas noches, hermano Tony. Pasamos los micrófonos a cabina de radio. Será hasta mañana. Bendiciones. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Chequina 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Chequina TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga.